Hola, estamos aquí de nuevo en el canal Eléctrico Code con Joel Martínez. En este video voy a estar hablando del artículo 430. Se lo voy a dedicar a Kevin Larios, que nos hizo el favor de hacernos la sugerencia. Y también se lo voy a dedicar a mi hermano Rafael Gloria, para que pongan mucha atención en el artículo. Este artículo, cuando estamos haciendo un examen, es muy importante saber cuándo vamos a referirnos al 430.22, 430.31, 430.32, cuándo vamos a referirnos a las tablas del 430.248, 430.250, la 430.52 y así. Entonces, voy a mostrarles las tablas, voy a mostrarles unos ejemplos para proteger los motores para overload. Voy a mostrarles unos ejemplos para proteger los motores contra cortocircuito y fallas a tierra. Y también vamos a ver la tabla para motores de ciclo intermitente. Entonces, vamos a empezar con las gráficas y espero que esto sea de gran ayuda para ustedes. ¿Cómo vamos a ver el video el día de hoy? Ya sabemos, es el artículo 430. Vamos a ver el 430.21 de conductores, Motor Circuit Conductors. Vamos a ver la tabla 430.22e. Vamos a ir a checar el 430.22 también, el 430.31, 430.32, 430.52, tabla 430.248 y 430.250. Básicamente es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Size of conductors. Para escoger el calibre de alambre para motores, vamos a hablar de una unidad, un motor. Vamos a leer lo que nos dice el 110.14 C1A4. Aquí tenemos el número 4, y nos indica que para motores diseñados con las letras B, C o D, los conductores que tengan una insulación de 75 grados centígrados o más alta será permitido su uso, siempre y cuando esos conductores no excedan la ampacidad de la columna de 75 grados centígrados. Le dan una leída para poder entender esa regla. Vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a sacar el tamaño de conductores para un motor. Y dice aquí qué calibre de conductores se requieren para un motor de 2 caballos a 115 voltios monofásico, single phase. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir a la tabla 310.15 B16. Vamos a asumir que este motor tiene terminación de 75 grados. En el caso de que no nos lo indique y no tenga un diseño de letra como aquí es el caso que no lo trae, tenemos que asumir que es un circuito de menos de 100 amperes y deberíamos de agarrar la ampacidad de los conductores de la columna de 60 grados centígrados. Mucho cuidado con eso también en el examen. Vamos a leer aquí en el 430.21, es la parte 2 de este artículo. Especifica que la ampacidad de los conductores será capaz de llevar la corriente del motor sin calentamiento bajo las condiciones especificadas. Y vienen unas notas. En el 430.22 dice una unidad, single motor, un motor. Conductores que alimenten un motor que es usado continuamente, en una aplicación continua,
tendrá una capacidad de no menos del 125% del FLC del Motor Full Load, del FL, el Motor Full Load Current Rating, FLC. Tendrá una capacidad no menor al 125% del FLC del motor, como lo determinan las siguientes secciones: 430.6A1 y no menos de lo especificado en 430.22A hasta la G. En nuestro primer ejemplo tenemos esta pregunta: ¿qué calibre de conductores se requiere para un motor de 2 caballos de fuerza a 115 voltios single phase, monofásico? Y ahí tenemos que referirnos, ya vimos que en el 430.22 nos indica cómo lo tenemos que hacer, el 125% del FLC. ¿Dónde vamos a buscar el FLC? En la tabla 430.248. Aquí tenemos la tabla 430.248 y es 2 caballos de fuerza. 2 caballos de fuerza a 115 voltios tenemos 24 amperes. Vamos a multiplicar 24 por 1.25 y nos va a dar por ahí algunos 28 amperes. Y tendremos que ir a la tabla 310.1516b a la columna de 60 grados, porque no nos indica que tenga terminales a 75 grados centígrados y es menor de 100 amperes. Entonces en este caso tomaríamos la ampacidad que nos indique la columna de 60 grados centígrados en dicha tabla, y de ahí ya determinamos el calibre de alambre. Va a ser un alambre ...10... que nos indica en la tabla de 60 grados centígrados, tiene una ampacidad de 30 amperes. Ese es nuestro primer ejemplo. Denle una buena mirada a la tabla. Como pueden ver, la tabla al lado izquierdo dice los caballos de fuerza y empieza con un sexto, un cuarto, un tercio, un medio, 3/4 de caballo de fuerza, y termina en 10 caballos de fuerza en single phase para voltaje 115 voltios, 200 voltios, 208 voltios y 230 voltios. Muy importante esa información. Vamos a ver este otro ejemplo. ¿Qué calibre de alambre es requerido para un motor trifásico de 7 caballos y medio a 230 voltios con las terminales rated a 75 grados centígrados? En este caso vamos a ir, nos indica la pregunta que el motor es trifásico. Entonces vamos a tener que ver su FLC en la tabla 430.250. Aquí estamos en la tabla, y aquí en el lado izquierdo tenemos los caballos. El motor en el ejemplo es de 7,5 a 230 voltios. Tiene un FLC de 22 amperes. 22 amperes lo vamos a multiplicar por 1.25 y nos da una ampacidad de 27.5 amperes. Entonces volvemos a la tabla 310.15b16 y ahora sí nos indica que cae en la columna de 75 grados centígrados. Las terminales de este motor están adecuadas para esa temperatura. Entonces vamos a la tabla de 75 grados centígrados y tenemos que el número 12, por ejemplo, tiene una ampacidad de 25 amperes. Nosotros necesitamos 27.5. Iríamos al siguiente y es calibre 10 también, con 35 amperes la ampacidad del 10 en 75 grados centígrados. Así determinamos el calibre de alambre que requiere ese motor. Y como les decía, no confundamos overload
con protección de ground fault, de fallas a tierra o cortocircuito. Tenemos que diferenciar esas dos cosas en las preguntas para poder contestar con éxito en el examen. Vamos a ver este ejemplo. FLC de un motor es lo que nos indican las tablas 430, 248 para single phase, 430.250 para trifásicos. Ese es el FLC de un motor. El FLA es el nameplate del motor y ese valor se utiliza cuando queremos proteger el motor y los conductores para un overload. Y dice aquí que el FLA es la corriente que se espera que el motor estire a su voltaje, de acuerdo a los caballos de fuerza, la eficiencia y su power factor. Y aquí tenemos unas fórmulas. ¿Cómo se saca? Horsepower por 746 y se divide entre voltaje por eficiencia por power factor en monofásico. En los motores trifásicos es horsepower por 746 se divide sobre el voltaje por 1.732 por eficiencia y por power factor. Entonces ya tenemos la fórmula, ya nomás es de enseñarnos a interpretarla. Y aquí tenemos este ejemplo, por ejemplo, dice, ¿cuál es el nameplate full load amperes para un motor de un caballo de fuerza a 115 voltios que tiene una eficiencia del 80% y el power factor del 80%? Empezamos con que es un caballo de fuerza por 746. Después vamos a multiplicar 115 voltios por 0.80 de la eficiencia por 0.80 del power factor y nos da 73.6. Entonces vamos a dividir 746 entre 73.6 y nos da una ampacidad de 10.1. Ese es el nameplate de este motor en este ejemplo. Entonces, con la fórmula que acabamos de ver y este ejemplo, pueden determinar el FLA de un motor. No hay que confundirnos. ¿Para qué se necesita el FLA? Para proteger un motor para sobrecarga, overload. ¿Para qué vamos a necesitar el FLC? Para escoger conductores, calibre de conductores y protección para cortocircuito y fallas a tierra. Y allí nos tendríamos que referir en protección para a cortocircuito y fallas a tierra, de acuerdo a lo que la pregunta nos indique, con lo que lo vamos a proteger, a la tabla 430.52. Ahorita la vamos a ver. Vamos a ver este otro ejemplo para sacar el nameplate de un motor, en este caso trifásico. Dice aquí que el motor es trifásico, 75 caballos de fuerza a 2 voltajes, 230, 460, teniendo una eficiencia del 91% y un power factor del 92%. En este caso, sacamos los dos voltajes, primero uno obviamente y luego el otro, y ya vemos de acuerdo a la pregunta, nada más para que sepan. Por ejemplo, empezamos por 75 caballos por 746 y nos da 59.950. Ese lo vamos a apuntar, ese valor. Y luego vamos a multiplicar 230 por 1.732 por 0.91 por 0.92 y nos da 333.50. Entonces la división sería 59.950 entre 333.50 y nos da un amperaje de 179.7. Arriba del punto 5 ya podemos aumentar el amper completo, en este caso 180 amperes. Vamos a mirar la tabla 430.22E. Y esta es a donde tenemos que recurrir para escoger conductores basado en el nameplate, no en el FLC del motor.
para las diferentes situaciones que nos indica la tabla. Aquí tenemos la clasificación de servicio en el lado izquierdo y nos dicen las diferentes clasificaciones. El tiempo, 5 minutos, 15 minutos, 30 o 60 o continuo. Vamos a ver un ejemplo para poder entender lo que nos indica la tabla. Vamos a ver este ejemplo. Dice, ¿qué calibre de alambre es requerido para un motor 7.5 caballos de fuerza trifásico, 230 voltios, con el FLA de 20 amperes, que tiene un servicio intermitente de 15 minutos? Ok, aquí lo que tenemos que hacer es no confundirnos con las otras reglas que ya vimos. Aquí yo no debo de fijarme tanto en esta información de los caballos trifásico 230. Me sirve a mí el FLA y los minutos del ciclo intermitente. Entonces, aquí nos dice el FLA de 20 amperes, la clasificación de servicio cae en 15 minutos. Entonces vamos a la tabla y vemos, por ejemplo, 15 minutos, vemos el intermitente y nos dice que al 85% del nameplate. Entonces ahí tendríamos que, por ejemplo, multiplicar 20 por 0.85, nos da 17 amperes. Entonces vamos a la tabla 310, a la tabla 310.15 B16. Vamos a 75 grados centígrados. Vamos a asumir que está rankeado a ese valor las terminales. Y tenemos que es un calibre 14 que tiene una amposidad de 20 amperes en la columna de 75 grados. Aquí es donde mucha gente se confunde, porque en el lado izquierdo tenemos marcados los calibres 18, 16, 14, 12 y 10 con los asteriscos, y abajo de la tabla vienen las notas. Ahí vamos a ver lo que indican los asteriscos, pero en el caso de los motores, si así lo indicara el código de la letra o las terminales, podemos tomar la amposidad de la columna de 75 grados centígrados. Entonces este motor requeriría su calibre de alambre de 14. Vamos a checar cómo determinar la protección para un motor para fallas de cortocircuito y fallas a tierra, a la vez que también los conductores. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, nos están pidiendo el calibre de alambre y el inverse time breaker para proteger el motor para fallas de cortocircuito y fallas a tierra. Este es un motor de 5 caballos de fuerza a 230 voltios monofásico, single phase, con terminales rated a 75 grados centígrados. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es primeramente saber el FLC de ese motor. Y hay que ir, como es single phase, hay que ir a la tabla 432.48 y checamos. En dicha tabla checamos de acuerdo a los caballos, que son 5 caballos a 230 voltios, nos da 28. Entonces, para los conductores, primeramente multiplicamos 28 por 1.25 y nos daría como unos 35 amperes. Vamos a hacer la calculación, saquen la calculadora. 28 por 1.25 son 35 amperes.
Como el ejemplo nos indica que las terminales son a 75 grados centígrados, vamos a la tabla y checamos que el calibre 10 es adecuado para 35 grados para 35 amperes a 75 grados centígrados. Entonces ya tenemos el calibre del conductor para este motor. Tenemos el calibre para el alambre para este motor. Ahora vamos a buscar el inverse time breaker de acuerdo a lo que nos indica la tabla 430.52. En esta tabla estamos viendo, por ejemplo, aquí en el nombre que nos indica que son artefactos de protección para fallas de cortocircuito y de fallas a tierra. Aquí tenemos los nombres de los artefactos. Y este es el inverse time breaker. Y aquí tenemos los tipos de motores, las diferentes características de los motores. En este caso estamos viendo que nuestro motor en cuestión requiere de un porcentaje del 250% del FLC. En el caso de que al hacer la multiplicación no nos dé un tamaño estándar de breaker, la regla nos permite ir al siguiente más grande de lo que nos dé la multiplicación. Vamos a multiplicar 28 por 0.2 por 2.5. 28 por 2.5 y nos va a dar 70 amperes. Entonces vamos a ir al 240.6A 240.6A en la página 95 de su libro, y ahí vemos los tamaños estándar de los breakers y fusibles, y si tenemos el 70. En este caso vamos a proteger ese motor en cuestión para fallas de protección de cortocircuito o fallas a tierra con un breaker 70, y vamos a tener un alambre de alambre 14. Muchos electricistas creen que el alambre 14 nada más lo puedes proteger con un breaker de 15 amperes, el 12 con uno de 20 y el alambre 10 con uno de 30 amperes. Y en la mayoría de las aplicaciones así es, pero hay sus excepciones, como es la de los motores. Entonces podemos llegar a ver un motor protegido con un breaker 70 y con un alambre de 14 amperes y la instalación es correcta. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en este ejemplo, únicamente para propósito de examen, como les digo, y el propósito de este video es para esto. En el examen nos pueden mostrar una pregunta tal como la están viendo aquí en la pantalla, en la que nos están pidiendo protección para ground fault, para fallas a tierra y cortocircuito, y nos indican un FLA. Entonces, a la hora de hacer un examen, tenemos que leer muy bien la pregunta y entenderla, y también desechar información que en ella viene. He tenido varios estudiantes, y entre ellos, por ejemplo, mi hermano no ha sido mi estudiante, pero como quiera hemos platicado mucho, y decía, es que te confunden, no te dicen claro. Las preguntas están hechas muy claras, pero asumen que nosotros ya sabemos las diferentes reglas. Entonces, cuando yo leo esta pregunta, desecho la información del FLA. Yo tengo que basarme en el FLC de ese motor. Entonces, es el ejemplo anterior, parecido al ejemplo anterior más bien, es nada más para que puedan ustedes saber cómo podrían plantearles la pregunta y cómo no confundirnos para saber específicamente lo que nos están pidiendo. Vamos a hacer este ejercicio. Dice aquí que es un motor trifásico a 230 voltios,
7.5 los caballos de fuerza. Entonces vamos primeramente a saber el FLC. En este caso tenemos que referirnos a la tabla 430.250. Ya que estamos en la tabla, buscamos los caballos de fuerza, el voltaje que nos indicaron, y es un calibre, el FLC es de 22 amperes. Entonces multiplicaríamos 22 por 1.25, primeramente para los conductores. Tenemos 27.5 amperes, 28 amperes. Vamos a la tabla 310.15B16. En la columna de 75 grados centígrados. Y otra vez es nuestro calibre 10. Alambre calibre 10. Dice que es un inverse, necesitan saber el inverse time breaker. Entonces regresamos a la tabla 430.52 y vemos que es un inverse time breaker al 250%. Vamos a multiplicar 22 por 2.5 y así vamos a saber el aparato con el que lo vamos a proteger. Nos está dando una ampacidad de 55 amperes. Vamos a checar en el 240.6A si 55 amperes son estándar o necesitamos protegerlo con algún otro calibre. Aquí vamos a la tabla. Aquí nos indica que no hay 55 amperes en los estándar, iríamos al 60. En este caso el motor llevaría un alambre de calibre 10 y una protección con un inverse time breaker de 60 amperes. Es así como sacamos la protección para fallas a tierra y de cortocircuito. Vamos a regresar a este ejemplo. Vamos a checar cómo sería el overload, cómo sacaríamos el overload protection para este motor FLA. Ahí necesitamos el FLA. En este ejemplo ya determinamos que el FLA son 10 amperes. Entonces tenemos que ir al 430.32. De acuerdo a las características del motor, sacaríamos estos porcentajes. Motores marcados con un factor de servicio de 1.15 o greater al 125. Motores marcados con una temperatura de 40 grados o menos, 125%. Cualquier otro motor al 115% del FLA. Vamos a ver este ejemplo. Aquí ya determinamos que este motor tiene una ampacidad de 180 amperes. Basados en la información para el FLA. Y vamos a protegerlo para overload, que es lo que vamos a ver en el 430.32. Cómo se va a proteger para overload. Y basado en el FLA, que es de 180 amperes, vamos a ir al 430.32. Ahí nos indican las características de los motores y los porcentajes a los que habría que multiplicar de acuerdo a la información del motor. En la pregunta del examen va a venir toda la información que necesitamos. Inclusive van a poner más. A veces me ha tocado a mí que cuando me piden el overload, también me marquen en la pregunta que tiene un FLC de X cantidad. Y ahí es donde, como les decía hace rato, ahí es donde uno debe de determinar, esta información no la voy a tomar. Me están preguntando overload y tengo que tomar el FLA. Entonces, vamos a suponer que este motor cae en la categoría de otros motores. Y multiplicaríamos 180 por 1.15. Y nos da una ampacidad de 207
207 amperes. Allí también en el 430, en el 430.32 nos indica que el aparato que usemos tendrá que tripear, será rated a no más, no more de los siguientes porcentajes. Entonces no podemos usar algo mayor a 207. Vamos a la tabla 240.6a y checamos nuestros números y de 207 el siguiente hacia abajo es el 200. Esa es nuestra respuesta. Muchas veces nos podemos confundir con el FLC y luego erróneamente ir a la tabla 430.52 y escoger los porcentajes que vienen en esa tabla, y ahí estamos mal. O en la misma tabla 240.6a creer que si nuestra operación no nos da un tamaño estándar, podemos escoger el siguiente más grande, cuando en realidad debemos escoger el siguiente más chico. Y ahí están nuestros errores al momento del examen. Entonces hay que poner mucha atención. Vamos a dar una repasadita. 430.22, cómo escoger conductores. La tabla 430.22e, conductores para Duty Cycle Motors. 430.32a1, overload, porcentajes de overload. 430.32c, en el caso de que el motor no prenda con estos calibres de breakers o fuses, no, el 430.32c nos permite agregar los porcentajes ahí presentes. Entonces tenemos que hacer todos esos movimientos y las preguntas vienen así. Entonces nomás es de conocer las reglas, el libro, y van a poder sacar un buen puntaje en el examen. Pues con esto termino el video. Kevin, espero que te sirva bastante. No recuerden suscribirse al canal, hagan sus preguntas, comentarios, y se los vamos a contestar a la brevedad posible. Recuerden que nuestro reto diario es superarnos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo video.